Sara llegó a San Lucio con una mochila demasiado ligera y preguntas pesadas. Sus padres la habían enviado al internado del bosque con la promesa de que allí todo sería más fácil. Más horarios, menos dudas, más estudio, menos noches en vela. La primera tarde, sin embargo, descubrió que el pueblo tenía un modo extraño de mirar a los recién llegados. No era curiosidad, era memoria, como si San Lucio recordara a quienes todavía no había conocido. Desde la torre del reloj descendía una niebla fina, y en la biblioteca municipal una bibliotecaria de voz baja le entregó un libro de mitos del valle con una nota: no nombres a la cosa después de medianoche. Sara sonrió por educación y guardó la nota por miedo. En la capilla de piedra, Valeria le enseñó a Sara un cuaderno encontrado en un armario. Eran notas de hace 20 años, nombres, fechas y una frase repetida: cuando la niebla llegue al suelo, no pronuncies tu nombre. Sara lo leyó en voz alta por accidente y sintió que el aire le contestaba con un susurro. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. La noche en que todo empezó a desbordarse, Sara siguió una sombra hasta la torre del reloj. Las paredes susurraban nombres que no eran suyos. En el suelo, un círculo de sal interrumpido por una huella. Cuando lo completó, sin pensar, la niebla bajó 1 centímetro. No me nombres, dijo una voz. Sara ató un hilo rojo a la pata de su cama. Si alguien lo cortaba en la noche, sabría que no estaba sola. Despertó y encontró el hilo intacto, pero anudado en un lazo que ella no sabía hacer. El lazo era hermoso, como el que su madre hacía en sus trenzas. Lloró en silencio. A medianoche, Sara y Tomás contaron los golpes en la pared. 1, 2, 3. Se detuvieron en 4. Luego, sin ruido, vino el 5. No hay nadie al lado, susurró Tomás. Sara pensó en la nota de la biblioteca. Hablaron de cualquier cosa hasta quedarse dormidas de agotamiento, como si la conversación pudiera tapar un agujero. El internado frente al bosque tenía paredes que olían a tiza húmeda. Sara compartía cuarto con Noah, que pegaba en la pared recortes de lugares donde nunca habían estado. Para no olvidar que existen, decía. Aquella noche, los recortes se arrugaron solos, como si una mano invisible hubiera apretado el mapa de sus sueños. La bibliotecaria, Valeria, sabía demasiadas cosas que no salían en los libros. Aquí la gente escucha más de lo que dice, le advirtió a Sara, prestándole un tomo sobre mitos del valle. Entre páginas, una nota escrita con tinta pálida. No nombres a la cosa después de medianoche. La tinta parecía recién seca. La noche en que todo empezó a desbordarse, Sara siguió una sombra hasta la biblioteca municipal. Las paredes susurraban nombres que no eran suyos. En el suelo, un círculo de sal, interrumpido por una huella. Cuando lo completó sin pensar, la niebla bajó 1 centímetro. No me nombres, dijo una voz. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. La noche en que todo empezó a desbordarse, Sara siguió una sombra hasta la capilla de piedra. Las paredes susurraban nombres que no eran suyos. En el suelo, un círculo de sal interrumpido por una huella. Cuando lo completó sin pensar, la niebla bajó 1 centímetro. No me nombres, dijo una voz. Elías decía que todo era superstición. Luego confesó, con la voz pequeña, que evitaba el camino de tierra junto al río desde niño. Las piedras allí recuerdan, dijo. Sara fue de todos modos y encontró piedras marcadas con surcos, como si hubieran llorado. Una de esas piedras estaba tibia. No debería. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. La noche del eclipse, las campanas sonaron sin manos. Sara estaba en el pueblo de San Lucio cuando oyó pasos sobre la grava, pero las huellas aparecían en sentido contrario, como si quien caminaba regresara sin regresar. Se agachó y tocó la marca de un talón. Estaba fresca y fría a la vez. El internado frente al bosque tenía paredes que
Olían a tiza húmeda. Sara compartía cuarto con Noah, que pegaba en la pared recortes de lugares donde nunca habían estado. Para no olvidar que existen, decía. Aquella noche, los recortes se arrugaron solos, como si una mano invisible hubiera apretado el mapa de sus sueños. La noche en que todo empezó a desbordarse, Sara siguió una sombra hasta la capilla de piedra. Las paredes susurraban nombres que no eran suyos. En el suelo, un círculo de sal interrumpido por una huella. Cuando lo completó, sin pensar, la niebla bajó 1 centímetro. «No me nombres», dijo una voz. Marta juró haber visto luces en el pueblo de San Lucio a medianoche, luces que giraban al revés. Sara subió los escalones con cuidado. Cada campanada sonó fuera de lugar, como un paso que tropieza. Cuando llegó arriba, la ciudad era un tablero mal armado. En el suelo, encontró un papel con su nombre escrito, Sara, como si el pueblo hubiera aprendido a escribir. En el camino de tierra junto al río, un anciano le contó a Sara que el pueblo antes tenía otro nombre, un nombre que se dejó de pronunciar. A cambio, la niebla aprendió el de todos. La niebla llama por lo que pierde, dijo. Entonces, Sara entendió por qué el viento parecía aprender a decir Sara con tanta torpeza. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. La noche del eclipse, las campanas sonaron sin manos. Sara estaba en la fábrica abandonada cuando oyó pasos sobre la grava, pero las huellas aparecían en sentido contrario, como si quien caminaba regresara sin regresar. Se agachó y tocó la marca de un talón. Estaba fresca y fría a la vez. En el puente de hierro, un anciano le contó a Sara que el pueblo antes tenía otro nombre, un nombre que se dejó de pronunciar. A cambio, la niebla aprendió el de todos. La niebla llama por lo que pierde, dijo. Entonces Sara entendió por qué el viento parecía aprender a decir Sara con tanta torpeza. Sara llegó a la biblioteca municipal con el presentimiento de que el mapa estaba mal, no porque las calles no coincidieran, sino porque el pueblo parecía doblarse sobre sí mismo, como si cada esquina repitiera la anterior con una grieta más. Desde la torre del reloj bajaba crujidos de madera como susurros cansados. Ella apretó la mochila contra el pecho y siguió caminando, convenciéndose de que, si contaba sus pasos, lo desconocido tendría menos dientes. En el camino de tierra, junto al río, un anciano le contó a Sara que el pueblo antes tenía otro nombre, un nombre que se dejó de pronunciar. A cambio, la niebla aprendió el de todos. La niebla llama por lo que pierde, dijo. Entonces Sara entendió por qué el viento parecía aprender a decir Sara con tanta torpeza. En la vieja estación de tren, el agua corría con prisa, como si también quisiera salir del pueblo. Sara miró su reflejo y vio algo más. 2 ojos a su espalda, reflejados donde no debería haber nada. No se giró. Aprendió a mirar de reojo, como miran los que sospechan que los espejos tienen vida propia. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. En la biblioteca municipal, un anciano le contó a Sara que el pueblo antes tenía otro nombre, un nombre que se dejó de pronunciar. A cambio, la niebla aprendió el de todos. La niebla llama por lo que pierde, dijo. Entonces, Sara entendió por qué el viento parecía aprender a decir Sara con tanta torpeza. A medianoche, Sara y Tomás contaron los golpes en la pared. 1, 2, 3. Se detuvieron en 4. Luego, sin ruido, vino el 5. No hay nadie al lado, susurró Tomás. Sara pensó en la nota de la biblioteca. Hablaron de cualquier cosa hasta quedarse dormidas de agotamiento, como si la conversación pudiera tapar un agujero. Sara decidió dejar notas para sí misma. No mires el espejo más de 3 segundos. No, cuentes los escalones. Si alguien pronuncia tu nombre, no contestes. Llenó el interior de su armario con reglas. A la mañana siguiente, había una nueva, escrita con su letra. No olvides la puerta del pasillo. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. La fábrica abandonada olía a recuerdos mohosos. Sara entró con una linterna y Noah.
En las paredes había manos pintadas en negro y una palabra repetida: volver. Cuando apagó la luz por un segundo, la palabra seguía brillando, como si la oscuridad también supiera leer. En la capilla de piedra, Marta rezaba sin saber a quién. Sara encendió una vela y pidió palabras para nombrar su miedo. El viento sopló donde no había ventanas. La llama creció en silencio y se dobló hacia ella, como si quisiera escuchar. Bruno juró haber visto luces en el internado frente al bosque a medianoche, luces que giraban al revés. Sara subió los escalones con cuidado. Cada campanada sonó fuera de lugar, como un paso que tropieza. Cuando llegó arriba, la ciudad era un tablero mal armado. En el suelo, encontró un papel con su nombre escrito: Sara, como si el pueblo hubiera aprendido a escribir. La noche del eclipse, las campanas sonaron sin manos. Sara estaba en la vieja estación de tren cuando oyó pasos sobre la grava, pero las huellas aparecían en sentido contrario, como si quien caminaba regresara sin regresar. Se agachó y tocó la marca de un talón. Estaba fresca y fría a la vez. En la biblioteca municipal, el agua corría con prisa, como si también quisiera salir del pueblo. Sara miró su reflejo y vio algo más. 2 ojos a su espalda, reflejados donde no debería haber nada. No se giró. Aprendió a mirar de reojo, como miran los que sospechan que los espejos tienen vida propia. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en 1900. Una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. La noche del eclipse, las campanas sonaron sin manos. Sara estaba en la capilla de piedra cuando oyó pasos sobre la grava, pero las huellas aparecían en sentido contrario, como si quien caminaba regresara sin regresar. Se agachó y tocó la marca de un talón. Estaba fresca y fría a la vez. Sara empezó a soñar con un pasillo que no estaba en el internado. En el sueño contaba las puertas: 8 a la izquierda, 8 a la derecha, y una al fondo con un ojo de buey. Detrás, hojas que giraban sin viento y una canción infantil cantada al revés. Despertaba con el pulso rápido y una certeza nueva. No debía abrir la última puerta, pero alguien la estaba empujando desde dentro. A medianoche, Sara y Iván contaron los golpes en la pared. 1, 2, 3. Se detuvieron en 4. Luego, sin ruido, vino el quinto. No hay nadie al lado, susurró Iván. Sara pensó en la nota de la biblioteca. Hablaron de cualquier cosa hasta quedarse dormidas de agotamiento, como si la conversación pudiera tapar un agujero. En la vieja estación de tren, el agua corría con prisa, como si también quisiera salir del pueblo. Sara miró su reflejo y vio algo más. 2 ojos a su espalda, reflejados donde no debería haber nada. No se giró. Aprendió a mirar de reojo, como miran los que sospechan que los espejos tienen vida propia. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. Sara ató un hilo rojo a la pata de su cama. Si alguien lo cortaba en la noche, sabría que no estaba sola. Despertó y encontró el hilo intacto, pero anudado en un lazo que ella no sabía hacer. El lazo era hermoso, como el que su madre hacía en sus trenzas. Lloró en silencio. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. El director del internado aseguró que Sara necesitaba descanso. Le dio permiso para faltar a clase, pero le pidió que evitara la estación. Allí se escucha demasiado, dijo, clavando la mirada en la ventana. El reflejo de Sara parpadeó con retraso. Ya no confiaba en los reflejos. Marta juró haber visto luces en la biblioteca municipal a medianoche, luces que giraban al revés. Sara subió los escalones con cuidado. Cada campanada sonó fuera de lugar, como un paso que tropieza. Cuando llegó arriba, la ciudad era un tablero mal armado. En el suelo, encontró un papel con su nombre escrito: Sara, como si el pueblo hubiera aprendido a escribir. La bibliotecaria, Lidia, sabía demasiadas cosas que no salían en los libros.
Aquí la gente escucha más de lo que dice, le advirtió a Sara, prestándole un tomo sobre mitos del valle. Entre páginas, una nota escrita con tinta pálida. No nombres a la cosa después de medianoche. La tinta parecía recién seca. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. Sara decidió dejar notas para sí misma. No mires el espejo más de 3 segundos. No cuentes los escalones. Si alguien pronuncia tu nombre, no contestes. Llenó el interior de su armario con reglas. A la mañana siguiente, había una nueva, escrita con su letra. No olvides la puerta del pasillo. La noche del eclipse, las campanas sonaron sin manos. Sara estaba en el camino de tierra junto al río cuando oyó pasos sobre la grava, pero las huellas aparecían en sentido contrario, como si quien caminaba regresara sin regresar. Se agachó y tocó la marca de un talón. Estaba fresca y fría a la vez. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. En la vieja estación de tren, el agua corría con prisa, como si también quisiera salir del pueblo. Sara miró su reflejo y vio algo más. 2 ojos a su espalda, reflejados donde no debería haber nada. No sé. Giró. Aprendió a mirar de reojo, como miran los que sospechan que los espejos tienen vida propia. El director del internado aseguró que Sara necesitaba descanso. Le dio permiso para faltar a clase, pero le pidió que evitara la estación. Allí se escucha demasiado, dijo, clavando la mirada en la ventana. El reflejo de Sara parpadeó con retraso. Ya no confiaba en los reflejos. A veces el pueblo parecía amable. Pan caliente, saludos cortos, risas frágiles. Pero Sara aprendió a escuchar lo que había detrás. Puertas que cerraban 2 veces, risas que no movían los ojos, relojes que marcaban horas que no existían, pisadas que no dejaban huellas se pegaba a sus zapatos. El internado frente al bosque tenía paredes que olían a tiza húmeda. Sara compartía cuarto con Noah, que pegaba en la pared recortes de lugares donde nunca habían estado. Para no olvidar que existen, decía. Aquella noche, los recortes se arrugaron solos, como si una mano invisible hubiera apretado el mapa de sus sueños. En 1900, el pueblo de San Lucio, el guardia dormía con la radio encendida en un murmullo perpetuo. Sara pasó de puntillas y miró por el ventanal. Sobre las vías muertas, alguien había dejado una hilera de velas. No brillaban, respiraban. Al fondo, una sombra se detuvo como si hubiera estado esperándola desde hace años. El director del internado aseguró que Sara necesitaba descanso. Le dio permiso para faltar a clase, pero le pidió que evitara la estación. Allí se escucha demasiado, dijo, clavando la mirada en la ventana. El reflejo de Sara parpadeó con retraso. Ya no confiaba en los reflejos. A veces el pueblo parecía amable. Pan caliente, saludos cortos, risas frágiles. Pero Sara aprendió a escuchar lo que había detrás. Puertas que cerraban 2 veces, risas que no movían los ojos, relojes que marcaban horas que no existían. Puertas que cerraban 2 veces se pegaba a sus zapatos. El internado frente al bosque tenía paredes que olían a tiza húmeda. Sara compartía cuarto con Bruno, que pegaba en la pared recortes de lugares donde nunca habían estado. Para no olvidar que existen, decía. Aquella noche, los recortes se arrugaron solos, como si una mano invisible hubiera apretado el mapa de sus sueños. Sara decidió dejar notas para sí misma. No mires el espejo más de 3 segundos. No cuentes los escalones. Si alguien pronuncia tu nombre, no contestes. Llenó el interior de su armario con reglas. A la mañana siguiente, había una nueva, escrita con su letra. No olvides la puerta del pasillo. Aquella noche Sara escribió su nombre al revés en una hoja, Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda como si hubiera estado a la intemperie. En el camino de tierra junto al río, el agua corría con prisa, como si también quisiera salir del pueblo. Sara miró su reflejo y vio algo más. 2 ojos a su espalda, reflejados donde no debería haber nada. No se giró. Aprendió a mirar de reojo, como miran los que sospechan que los espejos tienen vida propia.
Sara llegó a la torre del reloj con el presentimiento de que el mapa estaba mal. No porque las calles no coincidieran, sino porque el pueblo parecía doblarse sobre sí mismo, como si cada esquina repitiera la anterior con una grieta más. Desde la torre del reloj bajaba ventanas empañadas por dentro. Ella apretó la mochila contra el pecho y siguió caminando, convenciéndose de que, si contaba sus pasos, lo desconocido tendría menos dientes. Sara decidió dejar notas para sí misma. No mires el espejo más de 3 segundos. No cuentes los escalones. Si alguien pronuncia tu nombre, no contestes. Llenó el interior de su armario con reglas. A la mañana siguiente, había una nueva, escrita con su letra. No olvides la puerta del pasillo. En la biblioteca municipal, el agua corría con prisa, como si también quisiera salir del pueblo. Sara miró su reflejo y vio algo más. 2 ojos a su espalda, reflejados donde no debería haber nada. No se giró. Aprendió a mirar de reojo, como miran los que sospechan que los espejos tienen vida propia. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. Sara empezó a soñar con un pasillo que no estaba en el internado. En el sueño contaba las puertas, 8 a la izquierda, 8 a la derecha y una al fondo con un ojo de buey. Detrás, el olor a metal oxidado en el aire y una canción infantil cantada al revés. Despertaba con el pulso rápido y una certeza nueva. No debía abrir la última puerta, pero alguien la estaba empujando desde dentro. A veces el pueblo parecía amable. Pan caliente, saludos, cortos, risas frágiles. Pero Sara aprendió a escuchar lo que había detrás. Puertas que cerraban 2 veces, risas que no movían los ojos, relojes que marcaban horas que no existían. Faroles con luz amarilla temblorosa se pegaba a sus zapatos. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. La Mastam, fábrica abandonada, olía a recuerdos mohosos. Sara entró con una linterna y Tomás. En las paredes había manos pintadas en negro y una palabra repetida: volver. Cuando apagó la luz por un segundo, la palabra seguía brillando, como si la oscuridad también supiera leer. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. En la biblioteca municipal, el agua corría con prisa, como si también quisiera salir del pueblo. Sara miró su reflejo y vio algo más. 2 ojos a su espalda, reflejados donde no debería haber nada. No se giró. Aprendió a mirar de reojo, como miran los que sospechan que los espejos tienen vida propia. La bibliotecaria, Marta, sabía demasiadas cosas que no salían en los libros. Aquí la gente escucha más de lo que dice, le advirtió a Sara, prestándole un tomo sobre mitos del valle. Entre páginas, una nota escrita con tinta pálida. No nombres a la cosa después de medianoche. La tinta parecía recién seca. Sara decidió dejar notas para sí misma. No mires el espejo más de 3 segundos. No cuentes los escalones. Si alguien pronuncia tu nombre, no contestes. Llenó el interior de su armario con reglas. A la mañana siguiente, había una nueva, escrita con su letra. No olvides la puerta del pasillo. En el pueblo de San Lucio, el agua corría con prisa, como si también quisiera salir del pueblo. Sara miró su reflejo y vio algo más. 2 ojos a su espalda, reflejados donde no debería haber nada. No se giró. Aprendió a mirar de reojo, como miran los que sospechan que los espejos tienen vida propia. En el internado frente al bosque, Iván le enseñó a Sara un cuaderno encontrado en un armario. Eran notas de hace 20 años, nombres, fechas y una frase repetida. Cuando la niebla llegue al suelo, no pronuncies tu nombre. Sara lo leyó en voz alta por accidente y sintió que el aire le contestaba con un susurro. Aquella noche,
Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. En el pueblo de San Lucio, el guardia dormía con la radio encendida en un murmullo perpetuo. Sara pasó de puntillas y miró por el ventanal. Sobre las vías muertas, alguien había dejado una hilera de velas. No brillaban, respiraban. Al fondo, una sombra se detuvo como si hubiera estado esperándola desde hace años. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. En el pueblo de San Lucio, Lidia le enseñó a Sara un cuaderno encontrado en un armario. Eran notas de hace 20 años. Nombres, fechas y una frase repetida. Cuando la niebla llegue al suelo, no pronuncies tu nombre. Sara lo leyó en voz alta por accidente y sintió que el aire le contestaba con un susurro. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de 1900, buey, y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. Sara decidió dejar notas para sí misma. No mires el espejo más de 3 segundos. No cuentes los escalones. Si alguien pronuncia tu nombre, no contestes. Llenó el interior de su armario con reglas. A la mañana siguiente, había una nueva, escrita con su letra. No olvides la puerta del pasillo. A veces el pueblo parecía amable. Pan caliente, saludos cortos, risas frágiles. Pero Sara aprendió a escuchar lo que había detrás. Puertas que cerraban 2 veces, risas que no movían los ojos, relojes que marcaban horas que no existían. El rumor del río, como si dijera nombres, se pegaba a sus zapatos. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. El director de la internado aseguró que Sara necesitaba descanso. Le dio permiso para faltar a clase, pero le pidió que evitara la estación. Allí se escucha demasiado, dijo clavando la mirada en la ventana. El reflejo de Sara parpadeó con retraso. Ya no confiaba en los reflejos. A medianoche, Sara y Lidia contaron los golpes en la pared. 1, 2, 3. Se detuvieron en 4. Luego, sin ruido, vino el 5. No hay nadie al lado, susurró Lidia. Sara pensó en la nota de la biblioteca. Hablaron de cualquier cosa hasta quedarse dormidas de agotamiento, como si la conversación pudiera tapar un agujero. Sara llegó a la vieja estación de tren con el presentimiento de que el mapa estaba mal. No porque las calles no coincidieran, sino porque el pueblo parecía doblarse sobre sí mismo, como si cada esquina repitiera la anterior con una grieta más. Desde la torre del reloj bajaba el olor a metal oxidado en el aire. Ella apretó la mochila contra el pecho y siguió caminando, convenciéndose de que, si contaba sus pasos, lo desconocido tendría menos dientes. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. La bibliotecaria, Elías, sabía demasiadas cosas que no salían en los libros. Aquí la gente escucha más de lo que dice, le advirtió a Sara, prestándole un tomo sobre mitos del valle. Entre páginas, una nota escrita con tinta pálida. No nombres a la cosa después de 1960. Medianoche. La tinta parecía recién seca. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. A veces el pueblo parecía amable. Pan caliente, saludos cortos, risas frágiles. Pero Sara aprendió a escuchar lo que había detrás. Puertas que cerraban 2 veces, risas que no movían los ojos, relojes que marcaban horas que no existían, pisadas que no dejaban huellas se pegaba a ti. Sus zapatos. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar.
Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. En el puente de hierro, el guardia dormía con la radio encendida en un murmullo perpetuo. Sara pasó de puntillas y miró por el ventanal. Sobre las vías muertas, alguien había dejado una hilera de velas. No brillaban, respiraban. Al fondo, una sombra se detuvo como si hubiera estado esperándola desde hace años. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. Sara decidió dejar notas para sí misma. No mires el espejo más de 3 segundos. No cuentes los escalones. Si alguien pronuncia tu nombre, no contestes. Llenó el interior de su armario con reglas. A la mañana siguiente, había una nueva, escrita con su letra. No olvides la puerta del pasillo. En la torre del reloj, Lidia le enseñó a Sara un cuaderno encontrado en un armario. Eran notas de hace 20 años, nombres, fechas y una frase repetida. Cuando la niebla llegue al suelo, no pronuncies tu nombre. Sara lo leyó en voz alta por accidente y sintió que el aire le contestaba con un susurro. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. La noche en que todo empezó a desbordarse, Sara siguió una sombra hasta la biblioteca municipal. Las paredes susurraban nombres que no eran suyos. En el suelo, un círculo de sal interrumpido por una huella. Cuando lo completó sin pensar, la niebla bajó 1 centímetro. «No me nombres», dijo una voz. En el camino de tierra junto al río, el agua corría con prisa, como si también quisiera salir del pueblo. Sara miró su reflejo y vio algo más. 2 ojos a su espalda, reflejados donde no debería haber nada. No se giró. Aprendió a mirar de reojo, como miran los que sospechan que los espejos tienen vida propia. El internado frente al bosque tenía paredes que olían a tiza húmeda. Sara compartía cuarto con Iván, que pegaba en la pared recortes de lugares donde nunca habían estado. «Para no olvidar que existen», decía. Aquella noche, los recortes se arrugaron solos, como si una mano invisible hubiera apretado el mapa de sus sueños. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. Sara llegó a el puente de hierro con el presentimiento de que el mapa estaba mal, no porque las calles no coincidieran, sino porque el pueblo parecía doblarse sobre sí mismo, como si cada esquina repitiera la anterior con una grieta más. Desde la torre del reloj bajaba una niebla baja que lamía el suelo. Ella apretó la mochila contra el pecho y siguió caminando, convenciéndose de que, si contaba sus pasos, lo desconocido tendría menos dientes. Sara llegó a el internado frente al bosque con el presentimiento de que el mapa estaba mal, no porque las calles no coincidieran, sino porque el pueblo parecía doblarse sobre sí mismo, como si cada esquina repitiera la anterior con una grieta más. Desde la torre del reloj bajaba crujidos de madera como susurros cansados. Ella apretó la mochila contra el pecho y siguió caminando, convenciéndose de que, si contaba sus pasos, lo desconocido tendría menos dientes. La fábrica abandonada olía a recuerdos mohosos. Sara entró con una linterna y Elías. En las paredes había manos pintadas en negro y una palabra repetida: volver. Cuando apagó la luz por un segundo, la palabra seguía brillando, como si la oscuridad también supiera leer. En la capilla de piedra, un anciano le contó a Sara que el pueblo antes tenía otro nombre, un nombre que se dejó de pronunciar. A cambio, la niebla aprendió el de todos. La niebla llama por lo que pierde, dijo. Entonces Sara entendió por qué el viento parecía aprender a decir Sara con tanta torpeza. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. La noche en que todo empezó a desbordarse, Sara siguió una sombra hasta el pueblo de San Lucio. Las paredes susurraban nombres que no eran suyos. En el suelo, un círculo de sal interrumpido por una huella. Cuando lo completó sin pensar, la niebla bajó 1 centímetro. «No me nombres», dijo una voz. Aquella noche,
Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. Sara encontró en el internado frente al bosque un banco de madera con marcas de uñas. Se sentó e intentó recordar la voz de su madre, que siempre decía que el miedo era una cuerda. Si tiras de un lado, te ata. Si la sueltas, te atrapa igual. Entonces oyó hojas que giraban sin viento y supo que no estaba sola. El sonido venía de abajo, como si el suelo respirara. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. En la fábrica abandonada, el guardia dormía con la radio encendida en un murmullo perpetuo. Sara pasó de puntillas y miró por el ventanal. Sobre las vías muertas, alguien había dejado una hilera de velas. No brillaban, respiraban. Al fondo, una sombra se detuvo como si hubiera estado esperándola desde hace años. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. A medianoche, Sara y Marta contaron los golpes en la pared. 1, 2, 3. Se detuvieron en 4. Luego, sin ruido, vino el quinto. No hay nadie al lado, susurró Marta. Sara pensó en la nota de la biblioteca. Hablaron de cualquier cosa hasta quedarse dormidas de agotamiento, como si la conversación pudiera tapar un agujero. La bibliotecaria, Lidia, sabía demasiadas cosas que no salían en los libros. Aquí la gente escucha más de lo que dice, le advirtió a Sara, prestándole un tomo sobre mitos del valle. Entre páginas, una nota escrita con tinta pálida. No nombres a la cosa después de medianoche. La tinta parecía recién seca. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. El director del internado aseguró que Sara necesitaba descanso. Le dio permiso para faltar a clase, pero le pidió que evitara la estación. Allí se escucha demasiado, dijo, clavando la mirada en la ventana. El reflejo de Sara parpadeó con retraso. Ya no confiaba en los reflejos. El internado frente al bosque tenía paredes que olían a tiza húmeda. Sara compartía cuarto con Tomás, que pegaba en la pared recortes de lugares donde nunca habían estado. Para no olvidar que existen, decía. Aquella noche, los recortes se arrugaron solos, como si una mano invisible hubiera apretado el mapa de sus sueños. A medianoche, Sara y Marta contaron los golpes en la pared. 1, 2, 3. Se detuvieron en 4. Luego, sin ruido, vino el quinto. No hay nadie al lado, susurró Marta. Sara pensó en la nota de la biblioteca. Hablaron de cualquier cosa hasta quedarse dormidas de agotamiento, como si la conversación pudiera tapar un agujero. En la biblioteca municipal, Elías le enseñó a Sara un cuaderno encontrado en un armario. Eran notas de hace 20 años, nombres, fechas y una frase repetida. Cuando la niebla llegue al suelo, no pronuncies tu nombre. Sara lo leyó en voz alta por accidente y sintió que el aire le contestaba con un susurro. Sara decidió dejar notas para sí misma. No mires el espejo más de 3 segundos. No cuentes los escalones. Si alguien pronuncia tu nombre, no contestes. Llenó el interior de su armario con reglas. A la mañana siguiente había una nueva, escrita con su letra. No olvides la puerta del pasillo. Sara empezó a soñar con un pasillo que no estaba en el internado. En el sueño contaba las puertas. 8 a la izquierda, 8 a la derecha, y una al fondo con un ojo de buey. Detrás, hojas que giraban sin viento y una canción infantil cantada al revés. Despertaba con el pulso rápido y una certeza nueva. No debía abrir la última puerta, pero alguien la estaba empujando desde dentro. Marta juró haber visto luces en la fábrica abandonada a medianoche, luces que giraban al revés. Sara subió los escalones con cuidado. Cada campanada sonó fuera de lugar, como un paso que tropieza. Cuando llegó arriba, la ciudad era un tablero mal armado. En el suelo encontró un papel con su nombre escrito, Sara, como si el pueblo hubiera aprendido a escribir. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos.
Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. En el internado frente al bosque, Lidia le enseñó a Sara un cuaderno encontrado en un armario. Eran notas de hace 20 años, nombres, fechas y una frase repetida. Cuando la niebla llegue al suelo, no pronuncies tu nombre. Sara lo leyó en voz alta por accidente y sintió que el aire le contestaba con un susurro. Sara ató un hilo rojo a la pata de su cama. Si alguien lo cortaba en la noche, sabría que no estaba sola. Despertó y encontró el hilo intacto, pero anudado en un lazo que ella no sabía hacer. El lazo era hermoso, como el que su madre hacía en sus trenzas. Lloró en silencio. En la capilla de piedra, Iván rezaba sin saber a quién. Sara encendió una vela y pidió palabras para nombrar su miedo. El viento sopló donde no había ventanas. La llama creció en silencio y se dobló hacia ella, como si quisiera escuchar. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. En el pueblo de San Lucio, el guardia dormía con la radio encendida en un murmullo perpetuo. Sara pasó de puntillas y miró por el ventanal. Sobre las vías muertas, alguien había dejado una hilera de velas. No brillaban, respiraban. Al fondo, una sombra se detuvo como si hubiera estado esperándola desde hace años. El internado, frente al bosque, tenía paredes que olían a tiza húmeda. Sara compartía cuarto con Iván, que pegaba en la pared recortes de lugares donde nunca habían estado. Para no olvidar que existen, decía. Aquella noche, los recortes se arrugaron solos, como si una mano invisible hubiera apretado el mapa de sus sueños. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. Sara ató un hilo rojo a la pata de su cama. Si alguien lo cortaba en la noche, sabría que no estaba sola. Despertó y encontró el hilo intacto, pero anudado en un lazo que ella no sabía hacer. El lazo era hermoso, como el que su madre hacía en sus trenzas. Lloró en silencio. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. A medianoche, Sara y Noah contaron los golpes en la pared. 1, 2, 3. Se detuvieron en 4. Luego, sin ruido, vino el quinto. No hay nadie al lado, susurró Noah. Sara pensó en la nota de la biblioteca. Hablaron de cualquier cosa hasta quedarse dormidas de agotamiento, como si la conversación pudiera tapar un agujero. La bibliotecaria, Lidia, sabía demasiadas cosas que no salían en los libros. Aquí la gente escucha más de lo que dice, le advirtió a Sara, prestándole un tomo sobre mitos del valle. Entre páginas, una nota escrita con tinta pálida. No nombres a la cosa después de medianoche. La tinta parecía recién seca. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. La noche en que todo empezó a desbordarse, Sara siguió una sombra hasta la vieja estación de tren. Las paredes susurraban nombres que no eran suyos. En el suelo, un círculo de sal interrumpido por una huella. Cuando lo completó sin pensar, la niebla bajó 1 centímetro. «No me nombres», dijo una voz. Lidia decía que todo era superstición. Luego confesó, con la voz pequeña, que evitaba el puente de hierro desde niño. «Las piedras allí recuerdan», dijo. Sara fue de todos modos y encontró piedras marcadas con surcos, como si hubieran llorado. Una de esas piedras estaba tibia. No debería. Sara decidió dejar notas para sí misma. No mires el espejo más de 3 segundos. No cuentes los escalones. Si alguien pronuncia tu nombre, no contestes. Llenó el interior de su armario con reglas. A la mañana siguiente, había una nueva, escrita con su letra. No olvides la puerta del pasillo. A medianoche, Sara y Bruno contaron los golpes en la pared. 1, 2, 3. Se detuvieron en 4. Luego, sin ruido, vino el quinto.
No hay nadie al lado, susurró Bruno. Sara pensó en la nota de la biblioteca. Hablaron de cualquier cosa hasta quedarse dormidas de agotamiento, como si la conversación pudiera tapar un agujero. La noche del eclipse, las campanas sonaron sin manos. Sara estaba en el pueblo de San Lucio cuando oyó pasos sobre la grava, pero las huellas aparecían en sentido contrario, como si quien caminaba regresara sin regresar. Se agachó y tocó la marca de un talón. Estaba fresca y fría a la vez. En el pueblo de San Lucio, el agua corría con prisa, como si también quisiera salir del pueblo. Sara miró su reflejo y vio algo más. 2 ojos a su espalda, reflejados donde no debería haber nada. No se giró. Aprendió a mirar de reojo, como miran los que sospechan que los espejos tienen vida propia. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. Sara encontró en la biblioteca municipal un banco de madera con marcas de uñas. Se sentó e intentó recordar la voz de su madre, que siempre decía que el miedo era una cuerda. Si tiras de un lado, te ata. Si la sueltas, te atrapa igual. Entonces oyó faroles con luz amarilla temblorosa y supo que no estaba sola. El sonido venía de abajo, como si el suelo respirara. En la vieja estación de tren, un anciano le contó a Sara que el pueblo antes tenía otro nombre, un nombre que se dejó de pronunciar. A cambio, la niebla aprendió el de todos. La niebla llama por lo que pierde, dijo. Entonces Sara entendió por qué el viento parecía aprender a decir Sara con tanta torpeza. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños, al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. A veces el pueblo parecía amable, pan caliente, saludos cortos, risas frágiles. Pero Sara aprendió a escuchar lo que había detrás. Puertas que cerraban 2 veces, risas que no movían los ojos, relojes que marcaban horas que no existían. Una niebla baja que lamía el suelo se pegaba a sus zapatos. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. La bibliotecaria, Valeria, sabía demasiadas cosas que no salían en los libros. Aquí la gente escucha más de lo que dice, le advirtió a Sara, prestándole un tomo sobre mitos del valle. Entre páginas, una nota escrita con tinta pálida. No nombres a la cosa después de medianoche. La tinta parecía recién seca. A medianoche, Sara y Marta contaron los golpes en la pared. 1, 2, 3. Se detuvieron en 4. Luego, sin ruido, vino el 5. No hay nadie al lado, susurró Marta. Sara pensó en la nota de la biblioteca. Hablaron de cualquier cosa hasta quedarse dormidas de agotamiento, como si la conversación pudiera tapar un agujero. A medianoche, Sara y Valeria contaron los golpes en la pared. 1, 2, 3. Se detuvieron en 4. Luego, sin ruido, vino el 5. No hay nadie al lado, susurró Valeria. Sara pensó en la nota de la biblioteca. Hablaron de cualquier cosa hasta quedarse dormidas de agotamiento, como si la conversación pudiera tapar un agujero. Noah decía que todo era superstición. Luego confesó, con la voz pequeña, que evitaba el puente de hierro desde niño. Las piedras allí, recuerdan, dijo. Sara fue de todos modos y encontró piedras marcadas con surcos, como si hubieran llorado. Una de esas piedras estaba tibia. No debería. La bibliotecaria, Valeria, sabía demasiadas, cosas que no salían en los libros. Aquí la gente escucha más de lo que dice, le advirtió a Sara, prestándole un tomo sobre mitos del valle. Entre páginas, una nota escrita con tinta pálida. No nombres a la cosa después de medianoche. La tinta parecía recién seca. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras.
Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. Sara llegó a el camino de tierra junto al río con el presentimiento de que el mapa estaba mal, no porque las calles no coincidieran, sino porque el pueblo parecía doblarse sobre sí mismo, como si cada esquina repitiera la anterior con una grieta más. Desde la torre del reloj bajaba una niebla baja que lamía el suelo. Ella apretó la mochila contra el pecho y siguió caminando, convenciéndose de que, si contaba sus pasos, lo desconocido tendría menos dientes. Sara decidió dejar notas para sí misma. No mires el espejo más de 3 segundos. No cuentes los escalones. Si alguien pronuncia tu nombre, no contestes. Llenó el interior de su armario con reglas. A la mañana siguiente, había una nueva, escrita con su letra. No olvides la puerta del pasillo. A veces el pueblo parecía amable. Pan, caliente, saludos cortos, risas frágiles. Pero Sara aprendió a escuchar lo que había detrás. Puertas que cerraban 2 veces, risas que no movían los ojos, relojes que marcaban horas que no existían. Ventanas empañadas por dentro se pegaba a sus zapatos. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. El internado frente al bosque tenía paredes que olían a tiza húmeda. Sara compartía cuarto con Elías, que pegaba en la pared recortes de lugares donde nunca habían estado. Para no olvidar que existen, decía. Aquella noche, los recortes se arrugaron solos, como si una mano invisible hubiera apretado el mapa de sus sueños. En la biblioteca municipal, Iván le enseñó a Sara un cuaderno encontrado en un armario. Eran notas de hace 20 años, nombres, fechas y una frase repetida. Cuando la niebla llegue al suelo, no pronuncies tu nombre. Sara lo leyó en voz alta por accidente y sintió que el aire le contestaba con un susurro. A medianoche, Sara y Bruno contaron los golpes en la pared. 1, 2, 3. Se detuvieron en 4. Luego, sin ruido, vino el 5. No hay nadie al lado, susurró Bruno. Sara pensó en la nota de la biblioteca. Hablaron de cualquier cosa hasta quedarse dormidas de agotamiento, como si la conversación pudiera tapar un agujero. La noche en que todo empezó a desbordarse, Sara siguió una sombra hasta el internado frente al bosque. Las paredes susurraban nombres que no eran suyos. En el suelo, un círculo de sal interrumpido por una huella. Cuando lo completó sin pensar, la niebla bajó 1 centímetro. No me nombres, dijo una voz. En el internado frente al bosque, Noah le enseñó a Sara un cuaderno encontrado en un armario. Eran notas de hace 20 años, nombres, fechas y una frase repetida. Cuando la niebla llegue al suelo, no pronuncies tu nombre. Sara lo leyó en voz alta por accidente y sintió que el aire le contestaba con un susurro. La bibliotecaria, Lidia, sabía demasiadas cosas que no salían en los libros. Aquí la gente escucha más de lo que dice, le advirtió a Sara, prestándole un tomo sobre mitos del valle. Entre páginas, una nota escrita con tinta pálida. No nombres a la cosa después de medianoche. La tinta parecía recién seca. La noche del eclipse, las campanas sonaron sin manos. Sara estaba en la torre del reloj cuando oyó pasos sobre la grava, pero las huellas aparecían en sentido contrario, como si quien caminaba regresara sin regresar. Se agachó y tocó la marca de un talón. Estaba fresca y fría a la vez. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. En la torre del reloj, el guardia dormía con la radio encendida en un murmullo perpetuo. Sara pasó de puntillas y miró por el ventanal. Sobre las vías muertas, alguien había dejado una hilera de velas. No brillaban, respiraban. Al fondo, una sombra se detuvo como si hubiera estado esperándola desde hace años. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras.
Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. Sara empezó a soñar con un pasillo que no estaba en el internado. En el sueño contaba las puertas, 8 a la izquierda, 8 a la derecha y una al fondo con un ojo de buey. Detrás, crujidos de madera como susurros cansados y una canción infantil cantada al revés. Despertaba con el pulso rápido y una certeza nueva. No debía abrir la última puerta, pero alguien la estaba empujando desde dentro. Sara llegó a el puente de hierro con el presentimiento de que el mapa estaba mal, no porque las calles no coincidieran, sino porque el pueblo parecía doblarse sobre sí mismo, como si cada esquina repitiera la anterior con una grieta más. Desde la torre del reloj bajaba puertas que cerraban 2 veces. Ella apretó la mochila contra el pecho y siguió caminando, convenciéndose de que, si contaba sus pasos, lo desconocido tendría menos dientes. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. Sara ató un hilo rojo a la pata de su cama. Si alguien lo cortaba en la noche, sabría que no estaba sola. Despertó y encontró el hilo intacto, pero anudado en un lazo que ella no sabía hacer. El lazo era hermoso, como el que su madre hacía en sus trenzas. Lloró en silencio. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. En la torre del reloj, el agua corría con prisa, como si también quisiera salir del pueblo. Sara miró su reflejo y vio algo más. 2 ojos a su espalda, reflejados donde no debería haber nada. No se giró. Aprendió a mirar de reojo, como miran los que sospechan que los espejos tienen vida propia. Sara decidió dejar notas para sí misma. No mires el espejo más de 3 segundos. No cuentes los escalones. Si alguien pronuncia tu nombre, no contestes. Llenó el interior de su armario con reglas. A la mañana siguiente había una nueva, escrita con su letra. No olvides la puerta del pasillo. En el internado frente al bosque, el guardia dormía con la radio encendida en un murmullo perpetuo. Sara pasó de puntillas y miró por el ventanal. Sobre las vías muertas, alguien había dejado una hilera de velas. No brillaban, respiraban. Al fondo, una sombra se detuvo como si hubiera estado esperándola desde hace años. La noche en que todo empezó a desbordarse, Sara siguió una sombra hasta la vieja estación de tren. Las paredes susurraban nombres que no eran suyos. En el suelo, un círculo de sal interrumpido por una huella. Cuando lo completó sin pensar, la niebla bajó 1 centímetro. «No me nombres», dijo una voz. En el camino de tierra junto al río, un anciano le contó a Sara que el pueblo antes tenía otro nombre, un nombre que se dejó de pronunciar. A cambio, la niebla aprendió el de todos. «La niebla llama por lo que pierde», dijo. Entonces Sara entendió por qué el viento parecía aprender a decir Sara con tanta torpeza. En el internado frente al bosque, el guardia dormía con la radio encendida en un murmullo perpetuo. Sara pasó de puntillas y miró por el ventanal. Sobre las vías muertas, alguien había dejado una hilera de velas. No brillaban, respiraban. Al fondo, una sombra se detuvo, como si hubiera estado esperándola desde hace años. A medianoche, Sara y Tomás contaron los golpes en 1900. La pared. 1, 2, 3. Se detuvieron en 4. Luego, sin ruido, vino el 5. «No hay nadie al lado», susurró Tomás. Sara pensó en la nota de la biblioteca. Hablaron de cualquier cosa hasta quedarse dormidas de agotamiento, como si la conversación pudiera tapar un agujero. La bibliotecaria, Noa, sabía demasiadas cosas que no salían en los libros. «Aquí la gente escucha más de lo que dice», le advirtió a Sara, prestándole un tomo sobre mitos del valle. Entre páginas, una nota escrita con tinta pálida. «No nombres a la cosa después de medianoche». La tinta parecía recién seca. El director del internado aseguró que Sara necesitaba descanso. Le dio permiso para faltar a clase, pero le pidió que evitara la estación. «Allí se escucha demasiado», dijo, clavando la mirada en la ventana. El reflejo de Sara parpadeó con retraso. Ya no confiaba en los reflejos. En la vieja estación de tren, el agua corría con prisa,
como si también quisiera salir del pueblo. Sara miró su reflejo y vio algo más. 2 ojos a su espalda, reflejados donde no debería haber nada. No se giró. Aprendió a mirar de reojo, como miran los que sospechan que los espejos tienen vida propia. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. En la capilla de piedra, un anciano le contó a Sara que el pueblo antes tenía otro nombre, un nombre que se dejó de pronunciar. A cambio, la niebla aprendió el de todos. La niebla llama por lo que pierde, dijo. Entonces, Sara entendió por qué el viento parecía aprender a decir Sara con tanta torpeza. La bibliotecaria, Noa, sabía demasiadas cosas que no salían en los libros. Aquí la gente escucha más de lo que dice, le advirtió a Sara, prestándole un tomo sobre mitos del valle. Entre páginas, una nota escrita con tinta pálida. No nombres a la cosa después de medianoche. La tinta parecía recién seca. El director del internado aseguró que Sara necesitaba descanso. Le dio permiso para faltar a clase, pero le pidió que evitara la estación. Allí se escucha demasiado, dijo, clavando la mirada en la ventana. El reflejo de Sara parpadeó con retraso. Ya no confiaba en los reflejos. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. Marta juró haber visto luces en el internado frente al bosque a medianoche. Luces que giraban al revés. Sara subió los escalones con cuidado. Cada campanada sonó fuera de lugar, como un paso que tropieza. Cuando llegó arriba, la ciudad era un tablero mal armado. En el suelo, encontró un papel con su nombre escrito. Sara, como si el pueblo hubiera aprendido a escribir. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. Sara encontró en el internado frente al bosque un banco de madera con marcas de uñas. Se sentó e intentó recordar la voz de su madre, que siempre decía que el miedo era una cuerda. Si tiras de un lado, te ata. Si la sueltas, te atrapa igual. Entonces oyó el rumor del río como si dijera nombres y supo que no estaba sola. El sonido venía de abajo, como si el suelo respirara. En la fábrica abandonada, el guardia dormía con la radio encendida en un murmullo perpetuo. Sara pasó de puntillas y miró por el ventanal. Sobre las vías muertas, alguien había dejado una hilera de velas. No brillaban, respiraban. Al fondo, una sombra se detuvo como si hubiera estado esperándola desde hace años. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. Valeria juró haber visto luces en la vieja estación de tren a medianoche. Luces que giraban al revés. Sara subió los escalones con cuidado. Cada campanada sonó fuera de lugar, como un paso que tropieza. Cuando llegó arriba, la ciudad era un tablero mal armado. En el suelo, encontró un papel con su nombre escrito. Sara, como si el pueblo hubiera aprendido a escribir. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. En el pueblo de San Lucio, Valeria le enseñó a Sara un cuaderno encontrado en un armario. Eran notas de hace 20 años, nombres, fechas y una frase repetida. Cuando la niebla llegue al suelo, no pronuncies tu nombre. Sara lo leyó en voz alta por accidente y sintió que el aire le contestaba con un susurro. Sara ató un hilo rojo a la pata de su cama.
Si alguien lo cortaba en la noche, sabría que no estaba sola. Despertó y encontró el hilo intacto, pero anudado en un lazo que ella no sabía hacer. El lazo era hermoso, como el que su madre hacía en sus trenzas. Lloró en silencio. En la capilla de piedra, Bruno rezaba sin saber a quién. Sara encendió una vela y pidió palabras para nombrar su miedo. El viento sopló donde no había ventanas. La llama creció en silencio y se dobló hacia ella, como si quisiera escuchar. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. En el camino de tierra junto al río, Valeria le enseñó a Sara un cuaderno encontrado en un armario. Eran notas de hace 20 años, nombres, fechas y una frase repetida. Cuando la niebla llegue al suelo, no pronuncies tu nombre. Sara lo leyó en voz alta por accidente y sintió que el aire le contestaba con un susurro. En el puente de hierro, el insonsiento agua corría con prisa, como si también quisiera salir del pueblo. Sara miró su reflejo y vio algo más. 2 ojos a su espalda, reflejados donde no debería haber nada. No se giró. Aprendió a mirar de reojo, como miran los que sospechan que los espejos tienen vida propia. El internado frente al bosque tenía paredes que olían a tiza húmeda. Sara compartía cuarto con Valeria, que pegaba en la pared recortes de lugares donde nunca habían estado. Para no olvidar que existen, decía. Aquella noche, los recortes se arrugaron solos, como si una mano invisible hubiera apretado el mapa de sus sueños. En la torre del reloj, el agua corría con prisa, como si también quisiera salir del pueblo. Sara miró su reflejo y vio algo más. 2 ojos a su espalda, reflejados donde no debería haber nada. No se giró. Aprendió a mirar de reojo, como miran los que sospechan que los espejos tienen vida propia. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. En la fábrica abandonada, un anciano le contó a Sara que el pueblo antes tenía otro nombre, un nombre que se dejó de pronunciar. A cambio, la niebla aprendió el de todos. La niebla llama por lo que pierde, dijo. Entonces Sara entendió por qué el viento parecía aprender a decir Sara con tanta torpeza. En la vieja estación de tren, un anciano le contó a Sara que el pueblo antes tenía otro nombre, un nombre que se dejó de pronunciar. A cambio, la niebla aprendió el de todos. La niebla llama por lo que pierde, dijo. Entonces Sara entendió por qué el viento parecía aprender a decir Sara con tanta torpeza. Sara ató un hilo rojo a la pata de su cama. Si alguien lo cortaba en la noche, sabría que no estaba sola. Despertó y encontró el hilo intacto, pero anudado en un lazo que ella no sabía hacer. El lazo era hermoso, como el que su madre hacía en 1900 en sus trenzas. Lloró en silencio. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. En la capilla de piedra, Bruno rezaba sin saber a quién. Sara encendió una vela y pidió palabras para nombrar su miedo. El viento sopló donde no había ventanas. La llama creció en silencio y se dobló hacia ella, como si quisiera escuchar. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. La noche en que todo empezó a desbordarse, Sara siguió una sombra hasta el pueblo de San Lucio. Las paredes susurraban nombres que no eran suyos. En el suelo, un círculo de sal interrumpido por una huella. Cuando lo completó sin pensar, la niebla bajó 1 centímetro. «No me nombres», dijo una voz. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente.
Elías decía que todo era superstición. Luego confesó, con la voz pequeña, que evitaba el pueblo de San Lucio desde niño. Las piedras allí recuerdan, dijo. Sara fue de todos modos y encontró piedras marcadas con surcos, como si hubieran llorado. Una de esas piedras estaba tibia. No debería. Sara empezó a soñar con un pasillo que no estaba en el internado. En el sueño contaba las puertas, 8 a la izquierda, 8 a la derecha y una al fondo con un ojo de buey. Detrás, faroles con luz amarilla temblorosa y una canción infantil cantada al revés. Despertaba, con el pulso rápido y una certeza nueva. No debía abrir la última puerta, pero alguien la estaba empujando desde dentro. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja, Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. La noche del eclipse, las campanas sonaron sin manos. Sara estaba en la biblioteca municipal cuando oyó pasos sobre la grava, pero las huellas aparecían en sentido contrario, como si quien caminaba regresara sin regresar. Se agachó y tocó la marca de un talón. Estaba fresca y fría a la vez. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. Sara ató un hilo rojo a la pata de su cama. Si alguien lo cortaba en la noche, sabría que no estaba sola. Despertó y encontró el hilo intacto, pero anudado, en un lazo que ella no sabía hacer. El lazo era hermoso, como el que su madre hacía en sus trenzas. Lloró en silencio. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. El internado frente al bosque tenía paredes que olían a tiza húmeda. Sara compartía cuarto con Elías, que pegaba en la pared recortes de lugares donde nunca habían estado. Para no olvidar que existen, decía. Aquella noche, los recortes se arrugaron solos, como si una mano invisible hubiera apretado el mapa de sus sueños. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. Sara encontró en el internado frente al bosque un banco de madera con marcas de uñas. Se sentó e intentó recordar la voz de su madre, que siempre decía que el miedo era una cuerda. Si tiras de un lado, te ata. Si la sueltas, te atrapa igual. Entonces oyó ventanas empañadas por dentro y supo que no estaba sola. El sonido venía de abajo, como si el suelo respirara. En la vieja estación de tren, Lidia le enseñó a Sara un cuaderno encontrado en un armario. Eran notas de hace 20 años, nombres, fechas y una frase repetida. Cuando la niebla llegue al suelo, no pronuncies tu nombre. Sara lo leyó en voz alta por accidente y sintió que el aire le contestaba con un susurro. A veces el pueblo parecía amable, pan caliente, saludos cortos, risas frágiles, pero Sara aprendió a escuchar lo que había detrás. Puertas que cerraban 2 veces, risas que no movían los ojos, relojes que marcaban horas que no existían. Puertas que cerraban 2 veces se pegaba a sus zapatos. Sara encontró en el puente de hierro un banco de madera con marcas de uñas. Se sentó e intentó recordar la voz de su madre, que siempre decía que el miedo era una cuerda. Si tiras de un lado, te ata. Si la sueltas, te atrapa igual. Entonces oyó pisadas que no dejaban huella y supo que no estaba sola. El sonido venía de abajo, como si el suelo respirara. Tomás decía que todo era superstición. Luego confesó, con la voz pequeña, que evitaba el internado frente al bosque desde niño. Las piedras allí recuerdan, dijo. Sara fue de todos modos y encontró piedras marcadas con surcos, como si hubieran llorado. Una de esas piedras estaba tibia. No debería. Sara ató un hilo rojo a la pata de su cama. Si alguien lo cortaba en la noche, sabría que no estaba sola. Despertó y encontró el hilo intacto, pero anudado en un lazo que ella no sabía hacer. El lazo era hermoso, como el que su madre hacía en sus trenzas. Lloró en silencio. La noche del eclipse, las campanas sonaron sin manos. Sara estaba en la vieja estación de tren cuando oyó pasos sobre la grava,
Pero las huellas aparecían en sentido contrario, como si quien caminaba regresara sin regresar. Se agachó y tocó la marca de un talón. Estaba fresca y fría a la vez. El director del internado aseguró que Sara necesitaba descanso. Le dio permiso para faltar a clase, pero le pidió que evitara la estación. Allí se escucha demasiado, dijo, clavando la mirada en la ventana. El reflejo de Sara parpadeó con retraso. Ya no confiaba en los reflejos. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. En la biblioteca municipal, un anciano le contó a Sara que el pueblo antes tenía otro nombre, un nombre que se dejó de pronunciar. A cambio, la niebla aprendió el de todos. La niebla llama por lo que pierde, dijo. Entonces Sara entendió por qué el viento parecía aprender a decir Sara con tanta torpeza. Sara empezó a soñar con un pasillo que no estaba en el internado. En el vino Centotishu. Sueño contaba las puertas. 8 a la izquierda, 8 a la derecha, y una al fondo con un ojo de buey. Detrás, una niebla baja que lamía el suelo y una canción infantil cantada al revés. Despertaba con el pulso rápido y una certeza nueva. No debía abrir la última puerta, pero alguien la estaba empujando desde dentro. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves. Tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. El internado frente al bosque tenía paredes que olían a tiza húmeda. Sara compartía cuarto con Elías, que pegaba en la pared recortes de lugares donde nunca habían estado. Para no olvidar que existen, decía. Aquella noche, los recortes se arrugaron solos, como si una mano invisible hubiera apretado el mapa de sus sueños. El director del internado aseguró que Sara necesitaba descanso. Le dio permiso para faltar a mi clase, pero le pidió que evitara la estación. Allí se escucha demasiado, dijo, clavando la mirada en la ventana. El reflejo de Sara parpadeó con retraso. Ya no confiaba en los reflejos. En la capilla de piedra, Lidia le enseñó a Sara un cuaderno encontrado en un armario. Eran notas de hace 20 años, nombres, fechas y una frase repetida. Cuando la niebla llegue al suelo, no pronuncies tu nombre. Sara lo leyó en voz alta por accidente y sintió que el aire le contestaba con un susurro. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. El director del internado aseguró que Sara necesitaba descanso. Le dio permiso para faltar a clase, pero le pidió que evitara la estación. Allí se escucha demasiado, dijo, clavando la mirada en la ventana. El reflejo de Sara parpadeó con retraso. Ya no confiaba en los reflejos. En el camino de tierra junto al río, el agua corría con prisa, como si también quisiera salir del pueblo. Sara miró su reflejo y vio algo más. 2 ojos a su espalda, reflejados donde no debería haber nada. No se giró. Aprendió a mirar de reojo, como miran los que sospechan que los espejos tienen vida propia. Valeria decía que todo era superstición. Luego confesó, con la voz pequeña, que evitaba el internado frente al bosque desde niño. Las piedras allí recuerdan, dijo. Sara fue de todos modos y encontró piedras marcadas con surcos, como si hubieran llorado. Una de esas piedras estaba tibia. No debería. En el internado frente al bosque, el agua corría con prisa, como si también quisiera salir del pueblo. Sara miró su reflejo y vio algo más. 2 ojos a su espalda, reflejados donde no debería haber nada. No se giró. Aprendió a mirar de reojo, como miran los que sospechan que los espejos tienen vida propia. Sara encontró en el camino de tierra junto al río un banco de madera con marcas de uñas. Se sentó e intentó recordar la voz de 1907. Su madre, que siempre decía que el miedo era una cuerda. Si tiras de un lado, te ata. Si la sueltas, te atrapa igual. Entonces oyó hojas que giraban sin viento y supo que no estaba sola. El sonido venía de abajo, como si el suelo respirara. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. La bibliotecaria, Tomás, sabía demasiadas cosas que no salían en los libros. Aquí la gente escucha más de lo que dice, le advirtió a Sara, prestándole un tomo sobre mitos del valle.
Entre páginas, una nota escrita con tinta pálida. No nombres a la cosa después de medianoche. La tinta parecía recién seca. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. Tomás decía que todo era superstición. Luego confesó, con la voz pequeña, que evitaba la biblioteca municipal desde niño. Las piedras allí recuerdan, dijo. Sara fue de todos modos y encontró piedras marcadas con surcos, como si hubieran llorado. Una de esas piedras estaba tibia. No debería. En la capilla de piedra, el agua corría con prisa, como si también quisiera salir del pueblo. Sara miró su reflejo y vio algo más. 2 ojos a su espalda, reflejados donde no debería haber nada. No se giró. Aprendió a mirar de reojo, como miran los que sospechan que los espejos tienen vida propia. La fábrica abandonada olía a recuerdos mohosos. Sara entró con una linterna y Bruno. En las paredes había manos pintadas en negro y una palabra repetida: volver. Cuando apagó la luz por un segundo, la palabra seguía brillando, como si la oscuridad también supiera leer. El director del internado aseguró que Sara necesitaba descanso. Le dio permiso para faltar a clase, pero le pidió que evitara la estación. Allí, se escucha demasiado, dijo, clavando la mirada en la ventana. El reflejo de Sara parpadeó con retraso. Ya no confiaba en los reflejos. El internado frente al bosque tenía paredes que olían a tiza húmeda. Sara compartía cuarto con Marta, que pegaba en la pared recortes de lugares donde nunca habían estado. Para no olvidar que existen, decía. Aquella noche, los recortes se arrugaron solos, como si una mano invisible hubiera apretado el mapa de sus sueños. El internado frente al bosque tenía paredes que olían a tiza húmeda. Sara compartía cuarto con Valeria, que pegaba en la pared recortes de lugares donde nunca habían estado. Para no olvidar que existen, decía. Aquella noche, los recortes se arrugaron solos, como si una mano invisible hubiera apretado el mapa de sus sueños. En el pueblo de San Lucio, el agua corría con prisa, como si también quisiera salir del pueblo. Sara miró su reflejo y vio algo más. 2 ojos a su espalda, reflejados donde no debería haber nada. No se giró. Aprendió a mirar de reojo, como miran los que sospechan que los espejos tienen vida propia. En la capilla de piedra, Iván rezaba sin saber a quién. Sara encendió una vela y pidió palabras para nombrar su miedo. El viento sopló donde no había ventanas. La llama creció en silencio y se dobló hacia ella, como si quisiera escuchar. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. A medianoche, Sara y Lidia contaron los golpes en la pared. 1, 2, 3. Se detuvieron en 4. Luego, sin ruido, vino el 5. No hay nadie al lado, susurró Lidia. Sara pensó en la nota de la biblioteca. Hablaron de cualquier cosa hasta quedarse dormidas de agotamiento, como si la conversación pudiera tapar un agujero. Aquella noche, Sara escribió su nombre al revés en una hoja. Aras. Lo dejó bajo la almohada. Soñó con una puerta con ojo de buey y una voz que decía que los nombres son llaves tontas. Despertó con la hoja húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. Las escaleras del internado tenían 13 peldaños al subir y 14 al bajar. Sara dejó de contarlos. Aprendió a medir el miedo por la distancia entre un latido y el siguiente. La noche más fría del año, el pasillo del sueño apareció por fin en el mundo despierto. Sara lo encontró tras una puerta en la fábrica abandonada. 8 puertas a la izquierda, 8 a la derecha, y al fondo, la puerta con ojo de buey. El aire olía a metal y a canciones viejas. Recordó todas sus reglas y decidió romper solo una. Avanzó contando los pasos. 1, 2, 3. Cuando llegó a la última puerta, la niebla bajó al suelo como una criatura cansada. Detrás del ojo de buey no había nada, y sin embargo algo la miraba desde ese nada. No me nombres, dijo la voz, y Sara entendió al fin que la cosa no era un monstruo con forma, sino el hueco que... Déjalo que se borra. San Lucio había olvidado su nombre original.
y el olvido cobraba un precio. Cada cierto tiempo, pedía un nombre nuevo para sostenerse. La gente lo sabía sin saberlo. Por eso evitaban pronunciar. «Si no me nombras, te devuelvo lo que perdiste», prometió la voz. Sara pensó en su madre, en un lazo perfecto en su cabello, en un hilo rojo anudado de un modo que ella no sabía. «No vine a recuperar», dijo. «Vine a terminar». Y con la respiración rota, escribió en la puerta un nombre, que no era el suyo, el nombre perdido del pueblo. La puerta se abrió hacia adentro con un gemido largo. La niebla retrocedió como marea, llevándose consigo los susurros. Las campanas sonaron, esta vez con manos. La estación dejó de murmurar y los faroles temblorosos se estabilizaron. En el internado los recortes de Lidia quedaron lisos, como si un planchazo de aire caliente los hubiera acariciado. Sara salió al patio y miró la torre del reloj. Marcaba la hora correcta. Por primera vez desde que llegó, San Lucio respiraba normal. Al día siguiente, el director dijo que el pueblo había pasado una tormenta extraña y que no había de qué preocuparse. Sara no discutió. En la biblioteca, Elías le devolvió la nota con una sonrisa. A veces, nombrar también salva. La capilla de piedra olía a cera fresca. En el puente de hierro, el río ya no repetía nombres, solo arrastraba espuma. Sara hizo la maleta. Al despedirse, San Lucio volvió a mirarla. Y esta vez no fue memoria, fue gratitud. El autobús partió. En el cristal su reflejo parpadeó a tiempo. El final no fue un rugido ni un héroe. Fue una puerta que por fin aprendió a quedarse cerrada. En las semanas siguientes, quienes vivían en San Lucio notaron rarezas al revés. Los relojes ya no se atrasaban. Las puertas cerraban una sola vez. Las hojas caían cuando había viento. Y el mercado olía a pan sin recuerdos. Sara, ya lejos, escribía en su cuaderno frases para no olvidar. Los nombres cuidan. Los silencios también. Los pasillos son menos largos cuando los atraviesas acompañada. A veces, al anochecer, le parecía escuchar una campana. No tenía miedo. Sabía contar hasta 8 y detenerse. En las semanas siguientes, quienes vivían en San Lucio notaron rarezas al revés. Los relojes ya no se atrasaban. Las puertas cerraban una sola vez. Las hojas caían cuando había viento. Y el mercado olía a pan sin recuerdos. Sara, ya lejos, escribía en su cuaderno frases para no olvidar. Los nombres cuidan, los silencios también. Los pasillos son menos largos cuando los atraviesas acompañada. A veces, al anochecer, le parecía escuchar una campana. No tenía miedo. Sabía contar hasta 8 y detenerse. En las semanas siguientes, quienes vivían en San Lucio notaron rarezas al revés. Los relojes ya no se atrasaban. Las puertas cerraban una sola vez. Las hojas caían cuando había viento, y el mercado olía a pan sin recuerdos. Sara, ya lejos, escribía en su cuaderno frases para no olvidar. Los nombres cuidan, los silencios también. Los pasillos son menos largos cuando los atraviesas acompañada. A veces, al anochecer, le parecía escuchar una campana. No tenía miedo. Sabía contar hasta 8 y detenerse.